Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Ricardo Torres siempre creyó que el éxito era hijo de la desconfianza, no de esa paranoia enfermiza que paraliza, sino de la vigilancia constante, de la mirada atenta a los detalles que otros ignoran. A sus 52 años, había construido un imperio hotelero que se extendía por 5 de las ciudades más importantes de México, empezando por la Ciudad de México, donde todo nació 30 años atrás. El Grand Essence, su hotel más lujoso, se erguía, imponente en Polanco, un edificio de vidrio y mármol que reflejaba tanto la luz del sol como la ambición de su creador. Ricardo venía de un origen humilde. Hijo de una costurera y un chófer de microbús, creció en una casita en Iztapalapa, donde el dinero se contaba y los sueños eran un lujo que pocos podían permitirse. Pero él tenía algo que el dinero no compra. Tenía hambre, no de comida, aunque también la conoció bien, sino hambre de demostrar que era capaz, hambre de transformar la realidad que heredó en algo completamente diferente. Comenzó trabajando en la recepción de un hotel de medio pelo cuando tenía 18 años. Hacía el turno de noche, estudiaba de día, dormía cuando le sobraba tiempo. Lo observaba todo. Cómo trataban a los huéspedes, cómo funcionaban las operaciones, dónde estaba el desperdicio, dónde estaba la oportunidad. En 10 años pasó de recepcionista a gerente. En otros 10 tenía su primer hotel propio, chiquito, pero suyo. El resto fue historia de trabajo implacable, decisiones correctas en el momento correcto y una capacidad casi sobrenatural para sentir cuando algo andaba mal. Pero algo andaba mal ahora. Ricardo lo sentía en las entrañas, en ese lugar profundo donde la intuición habla más fuerte que los números. Los reportes financieros mostraban pequeñas inconsistencias, pérdidas que parecían insignificantes vistas por separado, pero que juntas formaban un patrón preocupante. No eran cantidades que amenazaran el imperio, pero eran fisuras, grietas en la estructura que él había levantado ladrillo por ladrillo, contrato por contrato, noche en vela por noche en vela. Pasó semanas analizando hojas de cálculo, interrogando gerentes, revisando procedimientos. Todos tenían explicaciones razonables, pequeños desperdicios por aquí, ajustes de inventario por allá, variaciones normales del mercado. Pero Ricardo no había llegado a donde estaba aceptando explicaciones razonables. Había llegado ahí desconfiando de ellas. Fue una mañana de agosto, con la ciudad todavía envuelta en el chipi-chipi que se niega a disiparse antes de las 10 de la mañana, que tomó la decisión. Estaba solo en su oficina en el último piso del hotel, mirando el paseo de la Reforma a lo lejos, cuando se dio cuenta de algo demasiado obvio para haber sido ignorado por tanto tiempo. La gente le miente a quien tiene poder. Mienten porque quieren agradar, porque quieren protegerse, porque saben que la verdad puede costar caro. Entonces, la única forma de ver la verdad era dejar de ser quien era. Temporalmente, al menos. Ricardo le llamó a su asistente personal, Carmen, la única persona en quien confiaba plenamente después de 15 años de trabajo juntos. Ella contestó al primer timbrazo, como siempre. «Necesito que organices algo discreto para mí», dijo él, manteniendo la voz calmada y controlada. «Voy a hospedarme en el Grand Essence por 2 semanas, como un huésped común y corriente. Nadie puede saber quién soy. Nadie, Carmen. Ni la gerencia, ni la recepción, ni el equipo de limpieza». Hubo una pausa del otro lado de la línea. Carmen conocía a Ricardo, lo suficiente como para no cuestionar sus decisiones, pero hasta ella pareció sorprendida con esa. «Entendido, señor Torres. Voy a arreglar todo. ¿Qué nombre debo usar para la reservación?». Él pensó por un momento. «Carlos Méndez, empresario de provincia. Primera vez en la Ciudad de México por negocios. Alguien común, discreto, que no llame la atención». En los días siguientes, Ricardo preparó meticulosamente su nueva identidad. Compró ropa diferente a la que solía usar, nada muy llamativo, pero tampoco muy simple. Trajes de buena calidad, pero sin las marcas italianas que normalmente vestía. Cambió su reloj suizo por un modelo más sencillo,
de una marca conocida pero no de lujo. Se dejó crecer la barba por algunos días, se cambió el corte de pelo. Cuando se miró en el espejo la mañana en que haría el check-in, apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. El Grand Essence recibió a Carlos Méndez con la eficiencia impersonal que caracterizaba a los establecimientos de alto nivel. La recepcionista sonrió educadamente, revisó los documentos falsos que Carmen había conseguido a la perfección y le entregó la llave de la habitación en el piso 12. Nada de suite presidencial, nada que llamara la atención. Una habitación ejecutiva estándar, cómoda pero no ostentosa. Ricardo subió solo, rechazando la ayuda del Botones con su pequeña maleta. Al entrar en la habitación, sintió algo extraño. Era su hotel, pero no lo era. Conocía cada detalle de ese lugar porque había elegido personalmente la decoración, los muebles, hasta la iluminación. Pero estar ahí como huésped, sin el peso de su identidad, lo cambiaba todo. Era como ver por primera vez algo que has mirado durante años. Los primeros 3 días, Ricardo observó todo con la paciencia de un depredador. Desayunaba en el restaurante del hotel, observando cómo el equipo trataba a los huéspedes. Comía en el bar de la alberca, prestando atención a las conversaciones de los empleados cuando creían que nadie los escuchaba. Cenaba solo en el restaurante principal, anotando mentalmente cada falla en el servicio, cada momento de excelencia. Y las fallas existían. Pequeñas, casi imperceptibles, pero existían. Un mesero que se tardaba a propósito en atender a ciertos clientes para recibir mejores propinas de otros. Una camarista que sacaba productos de higiene nuevos de las habitaciones menos usadas para llevárselos a su casa. Nada grave, nada que justificara despidos inmediatos, pero eran señales de una cultura organizacional que empezaba a deteriorarse. Pero no era eso lo que le molestaba profundamente a Ricardo. Esas pequeñas transgresiones eran humanas, esperadas hasta cierto punto. Las corregiría, pero no eran el corazón del problema que sentía que existía. Fue en la 5ª noche que algo cambió. Ricardo estaba en el lounge del hotel, tomándose un whisky mientras fingía leer correos en el celular, cuando escuchó una conversación entre 2 mujeres del equipo de eventos. Hablaban bajo, pero no lo suficiente. ¿Ya viste a la nueva de las niñeras?, preguntó una de ellas, una morena alta de uniforme impecable. ¿A Mariana?, respondió la otra, una güera de mediana edad. Sí, ya la vi. Pobrecita, parece que carga el mundo sobre sus hombros. Pues sí, pero es súper chambeadora. Nunca he visto a alguien tan dedicada. Llega antes que todos, se va después. Ni para comer bien se detiene. Debe necesitar mucho el trabajo. ¿Y quién no? Pero ella es diferente. Tiene algo, ¿sabes? Una tristeza en la mirada que da hasta cosa. La conversación se perdió cuando se alejaron, pero algo en esas palabras enganchó la atención de Ricardo. El servicio de niñeras del hotel era un diferenciador importante, ofrecido a familias de alto poder adquisitivo que se hospedaban con niños. Las profesionales tenían acceso a las habitaciones, cajas fuertes, pertenencias personales. La confianza absoluta era esencial. Cualquier falla ahí podría destruir la reputación que le llevó años construir. Ricardo decidió investigar, no de forma obvia, sino sutil, como todo lo que hacía. Pasó los días siguientes observando el área infantil del hotel. El Kids Club estaba en el 2º piso, una zona colorida y alegre, donde los hijos de los huéspedes podían jugar bajo supervisión mientras los padres disfrutaban de los servicios del hotel. Fue ahí donde la vio por primera vez. Mariana Sánchez, según el gafete que llevaba discretamente prendido a su uniforme azul marino. Debía tener unos 30 y tantos años, cabello castaño recogido en un chongo perfecto, rostro de facciones delicadas, pero marcado por un cansancio que la ropa bien planchada y el maquillaje discreto no lograban ocultar por completo. Sus ojos cafés tenían algo que Ricardo no podía definir. No era tristeza exactamente, sino una determinación silenciosa, como si estuviera librando una batalla invisible que nadie más podía ver. Ricardo había aprendido a lo largo de los años a leer a las personas. Era una habilidad que desarrolla naturalmente
quien pasa décadas negociando, contratando, despidiendo, lidiando con las personalidades más variadas. Podía identificar a los mentirosos, a los oportunistas, a la gente genuina. Pero Mariana era diferente. Había capas en ella que no podía penetrar con la simple observación casual. Era demasiado profesional, demasiado contenida, como alguien que había aprendido a esconder lo que sentía, porque mostrarlo sería peligroso. Interactuaba con los niños de forma natural, sin forzar la alegría, pero genuinamente presente. Una niñita de unos 5 años había tirado jugo en su ropa y empezado a llorar. Mariana se arrodilló a su lado, la limpió con cuidado, le habló en voz baja hasta que la niña se calmó, y luego la llevó a cambiarse sin hacer un escándalo. Todo con una paciencia que parecía infinita, pero que visiblemente le costaba caro. Ricardo observó mientras lidiaba con un niño hiperactivo que no paraba quieto, y luego ayudaba a otra niña con un rompecabezas, siempre atenta a todo a su alrededor. Había una economía en sus movimientos, como si cada gesto estuviera medido, calculado para gastar el mínimo de energía. No por flojera, sino como quien sabe que necesita conservar fuerzas, porque el camino aún es largo. Durante su descanso para comer, Ricardo vio a Mariana salir rápidamente del hotel. No fue al comedor de empleados como los demás. Cruzó la calle y compró un bolillo en la tiendita de la esquina. Se lo comió mientras caminaba de regreso, aprovechando cada segundo. Ricardo conocía ese tipo de urgencia. Ya la había sentido cuando empezó, cuando cada minuto importaba porque el tiempo era dinero y él tenía muy poco de ambos. Pero en Mariana, la urgencia parecía diferente. No era ambición, era necesidad pura y dura. Ricardo observó por 3 días antes de decidir ponerla a prueba. No por maldad, no por desconfianza específica hacia ella, sino porque necesitaba saber. Necesitaba entender si lo que veía era real o solo una máscara bien construida. En el mundo de los negocios, había aprendido que todo el mundo usa máscaras. La cuestión era descubrir qué había debajo. El plan era simple y cruel en su simplicidad. Ricardo solicitó el servicio de niñera para una tarde, alegando que necesitaba salir a reuniones de negocios. Inventó un niño ficticio, un sobrino que estaría hospedado con él. La recepción aceptó sin cuestionar. Mariana fue asignada al servicio. Ricardo preparó la habitación meticulosamente. Dejó dinero sobre la mesa, no una fortuna, pero lo suficiente para tentar a alguien en apuros. 4,000 pesos en billetes de 500, como si se le hubieran olvidado ahí. Esparció por el tocador algunos objetos de valor. Un reloj que parecía caro, pero no lo era. Unos lentes de sol de marca, una pluma importada. En el baño dejó un perfume francés todavía en su caja. Todo estratégicamente posicionado. Todo pareciendo casual, pero cuidadosamente calculado. Luego vino la parte más difícil. Ricardo necesitaba estar presente para observar, pero invisible. Usó el baño de la suite contigua, que mantenía vacía precisamente para situaciones que requirieran discreción. Dejó la puerta de su habitación entreabierta, apenas lo suficiente para permitir una visión parcial de lo que sucedía adentro. Mariana llegó puntualmente a las 3 de la tarde. Tocó la puerta, esperó, tocó de nuevo. Cuando nadie respondió, usó la llave maestra que cargaba para emergencias, anunciando su presencia en voz alta. «Hola, señor Méndez. Soy Mariana, del área infantil. Vine a cuidar a su sobrino». Silencio. Entró con cuidado, mirando a su alrededor. Ricardo podía verla a través de la rendija, cada movimiento, cada expresión. Su rostro mostró confusión al darse cuenta de que no había ningún niño en la habitación. Sacó su celular, probablemente para llamar a recepción y confirmar el error, pero antes de que pudiera marcar, pareció decidir esperar unos minutos. Quizás el huésped se había retrasado, quizás el niño estaba en camino. Mariana entonces hizo algo que Ricardo no esperaba. Empezó a ordenar la habitación. No movió nada importante, pero organizó los cojines, acomodó la colcha, recogió una toalla que se había caído en el piso del baño. Sus movimientos eran económicos, eficientes. Vio el dinero en la mesa. Ricardo observó con atención quirúrgica.
Mariana miró los billetes. Pareció considerar algo, y luego tomó un bloc de notas del hotel y escribió algo. Puso el papel sobre el dinero y continuó ordenando. Vio el reloj, los lentes, la pluma. Los movió solo lo necesario para limpiar la superficie del tocador, devolviendo cada uno exactamente a donde estaba. En el baño notó el perfume. Tomó la caja, la examinó como quien aprecia algo bonito pero inalcanzable, y luego la volvió a colocar con cuidado. Pasaron 15 minutos, media hora. Mariana miró el reloj de su propia muñeca, un modelo simple y barato que contrastaba con todo a su alrededor. Tomó el celular de nuevo, a punto de llamar a recepción, cuando el aparato vibró en su mano. Ricardo vio el cambio instantáneo en su rostro. La expresión de profesionalismo sereno se hizo añicos como un cristal. Miró la pantalla, dudó, y luego contestó con una voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba en los bordes. ¿Bueno? Sí, soy yo. Sí, soy la responsable. ¿Qué? ¿Cuándo? Una pausa. Ay, Dios mío. No, entiendo. Sí, voy para allá. Voy para allá ahora mismo. Por favor, hagan todo lo que puedan, por favor. Hubo un silencio largo del otro lado. Mariana escuchaba y Ricardo podía ver las lágrimas formándose en sus ojos, aunque luchaba contra ellas con toda la fuerza que tenía. ¿Cuánto? Su voz era casi inaudible ahora. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, lo sé. Sé que no es simple. Voy a ver cómo le hago. Se lo prometo. Voy a conseguir el dinero. De alguna forma lo haré. Solo, por favor, no dejen... Por favor, hagan todo lo posible. Cuando colgó, Mariana permaneció inmóvil por largos segundos. Luego, lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso, caminó hasta la pared y se apoyó en ella. Presionó la frente contra la superficie fría. Su respiración era irregular, entrecortada. Se llevó la mano a la boca, como si pudiera impedir físicamente que el llanto se escapara. Ricardo nunca se había sentido tan intruso en la vida de alguien. Quería desviar la mirada, pero no podía. Había algo profundamente humano y devastador en ese momento. Una mujer rompiéndose en silencio, en un cuarto de hotel que no era suyo, tratando de mantener la compostura porque su trabajo se lo exigía. Después de unos minutos, Mariana se recompuso. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Respiró hondo varias veces, se enderezó el uniforme. Volvió a ser la profesional impecable, o al menos lo intentó. Tomó el celular y llamó a recepción. Su voz estaba controlada, solo un poco ronca. «Hola», habla Mariana. «Estoy en la habitación 1215. Parece que hubo un error. No hay ningún niño aquí. El huésped tampoco está. Debió haber una confusión en la agenda. Sí, voy a regresar al área infantil. Gracias». Antes de salir, miró a su alrededor una última vez. Sus ojos se posaron en el dinero sobre la mesa. Por un instante, solo un instante fugaz, algo pasó por su rostro. No era codicia, sino algo más doloroso. Era la conciencia aguda de que esos 4,000 pesos, tan insignificantes para quien los había olvidado ahí, podrían hacer una diferencia crucial para ella. Pero entonces desvió la mirada, tomó su bolsa y salió, cerrando la puerta con cuidado. Ricardo esperó 5 minutos antes de entrar de nuevo en la habitación. Todo estaba exactamente como lo había dejado. El dinero, los objetos, todo intacto. Tomó el papel que Mariana había dejado sobre los billetes. Con una caligrafía pequeña y pulcra, había escrito: «Señor Méndez, dejé su dinero en 1900, un lugar visible sobre la mesa. Por favor, guárdelo en un lugar más seguro. Buenas tardes, Mariana Sánchez». Sostuvo ese papel por un largo momento. Había realizado la prueba para encontrar deshonestidad y había encontrado lo contrario. Pero más que eso, había presenciado algo que lo incomodaba de formas que no podía nombrar. Una mujer manteniendo su integridad en el peor momento posible, cuando sería tan fácil, tan justificable incluso, hacer lo contrario. Ricardo sabía que debería sentirse satisfecho. Había confirmado que al menos una empleada era confiable, tenía carácter, no se aprovechaba de las oportunidades. Pero lo que sentía no era satisfacción,
Era una inquietud profunda, una molestia que se alojó en su pecho y no quería salir. Pasó el resto de la tarde tratando de distraerse con correos, reportes, números que normalmente lo absorbían por completo. Nada funcionó. Su mente volvía siempre a ese momento. La expresión de Mariana al contestar el teléfono, la forma en que se había desmoronado y luego recompuesto, la desesperación contenida en esa llamada. Cuando la noche cayó sobre la Ciudad de México, transformándola en una constelación de luces que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, Ricardo tomó una decisión. Necesitaba saber, necesitaba entender, no por curiosidad morbosa, no para satisfacer alguna compulsión de controlar todo y a todos a su alrededor, sino porque algo en esa mujer había tocado algo en él que pensaba que había muerto hacía mucho tiempo. Le llamó a Carmen. Era tarde, casi las 10 de la noche, pero ella contestó de inmediato, como siempre. «Necesito que investigues a alguien para mí», dijo él sin rodeos. Discretamente. «Mariana Sánchez trabaja en el área infantil del Gran Essence. Quiero saber todo sobre ella. Situación familiar, historial de empleo, cualquier cosa relevante». Carmen se quedó en silencio por un momento. «¿Algún problema, señor Torres?», preguntó, y había una genuina preocupación en su voz. «No», respondió él, pero ni él mismo estaba convencido de eso. «Solo necesito saber. Lo arreglaré. Debería tener algo para mañana al final de la tarde». Ricardo pasó la noche sin poder dormir bien. Se quedó acostado en la oscuridad, escuchando los sonidos ahogados de la ciudad, que nunca duerme por completo, pensando en puertas entreabiertas y llamadas desesperadas, en la dignidad preservada cuando sería tan fácil perderla. Pensó en sí mismo, en el hombre en que se había convertido a lo largo de los años, duro, calculador, movido por números y estrategias. ¿Cuándo había dejado de ver a las personas como personas en lugar de recursos a ser gestionados? A la mañana siguiente, Ricardo desayunó en el restaurante del hotel, observando a Mariana de lejos. Ella estaba en el área infantil, jugando con 3 niños pequeños. Desde donde estaba, no podía oír lo que decían, pero podía ver que sonreía, que interactuaba, que hacía su trabajo con la misma dedicación de siempre. Nada en su comportamiento sugería la crisis personal que enfrentaba. Era una actriz perfecta, o simplemente alguien que había aprendido a sobrevivir, separando la vida personal de la profesional, con una determinación que rayaba en lo sobrehumano. El día pasó lentamente. Ricardo intentó mantener su rutina de observación del hotel, pero sus ojos volvían siempre al segundo piso, a esa área colorida donde los niños jugaban, y Mariana los cuidaba con una paciencia que parecía infinita, pero que visiblemente le costaba caro. A las 5 de la tarde, su celular sonó. Era Carmen. «Tengo la información que pidió», dijo ella, y había algo en su voz que Ricardo no pudo identificar de inmediato. Algo entre profesionalismo y algo más suave, casi triste. «¿Puedo enviársela por correo encriptado o prefiere que se la lea por teléfono?» «Léemela», pidió él, sentándose en la cama de la habitación y preparándose para escuchar. Lo que Carmen le contó en los minutos siguientes lo cambió todo. Mariana Sánchez, 34 años, originaria de Querétaro, criada en una familia de clase media que se desmoronó después de que su padre falleció cuando ella tenía 17 años. Madre, maestra jubilada por invalidez, vive en un asilo en Toluca porque necesita cuidados constantes. Mariana tiene un hijo, Gabriel, de 7 años. El padre del niño desapareció cuando supo del embarazo. Nunca dio apoyo económico. Nunca buscó saber del niño. Ricardo escuchó en silencio, cada palabra encajando como piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Gabriel tiene una enfermedad genética rara, continuó Carmen, y su voz se suavizó. Algo que afecta los órganos vitales exige tratamiento constante. Mariana cría al niño sola. Trabajaba como enfermera pediátrica en un hospital público hasta hace 8 meses, cuando la despidieron. Necesitaba faltar mucho para llevar a su hijo a consultas médicas, hospitalizaciones. El hospital no tenía flexibilidad. ¿Y el niño?, preguntó Ricardo,
aunque algo en él ya sabía la respuesta. Su estado se agravó recientemente. Necesita una cirugía urgente. Muy cara, señor Torres. El sistema público tiene una lista de espera demasiado larga. El niño no puede esperar. Mariana está endeudada tratando de cubrir los tratamientos básicos. Trabaja en el hotel desde hace 3 semanas. Es el único empleo que consiguió que le permite cierta flexibilidad de horario, pero el sueldo sigue siendo insuficiente para la cirugía. ¿Cuánto?, preguntó él, y su propia voz sonó distante a sus oídos. ¿Cuánto cuesta la cirugía? Carmen mencionó una cifra. Para los estándares de Ricardo, era insignificante. Equivalía a la ganancia de 2 días de operación del Grand Essence. Para Mariana era imposible. Era la diferencia entre la vida y la pérdida de su hijo. Ricardo agradeció y colgó. Se quedó sentado en el borde de la cama, mirando sin ver las luces de la Ciudad de México, que comenzaban a encenderse mientras el día moría afuera. Por primera vez en muchos años, no sabía qué hacer. Había construido un imperio siendo calculador, tomando decisiones basadas en la lógica y el retorno de inversión. Pero aquello no era una cuestión de negocios, era algo mucho más complicado y mucho más simple al mismo tiempo. Ayudar a Mariana significaría romper barreras que él había erigido cuidadosamente durante décadas. Significaría admitir que las personas importaban más allá de su utilidad como empleados. Significaría sentir de nuevo, y Ricardo tenía mucho miedo de sentir. Pero él lo había visto. Había visto a una mujer preservar su dignidad cuando sería tan fácil perderla. Había visto a alguien mantener su ética incluso cuando el mundo se desmoronaba. Y algo en esa honestidad brutal y silenciosa, había agrietado el caparazón que protegía su corazón desde hacía tanto tiempo. Ricardo se levantó y fue hacia la ventana. Allá abajo, la Ciudad de México pulsaba con vida. Millones de personas, cada una con sus propias batallas invisibles, sus propias desesperaciones silenciosas. Mariana era solo una de ellas, pero él había visto la suya, y ahora ya no podía desviar la mirada. La pregunta no era si tenía el poder de ayudar, obviamente lo tenía. La pregunta era si estaba dispuesto a pagar el precio emocional de esa ayuda, si estaba listo para volver a ser humano en lugar de solo un empresario exitoso. Mientras la noche se tragaba la ciudad y las luces se multiplicaban como estrellas caídas, en la tierra, Ricardo Torres tomó una decisión que cambiaría 3 vidas para siempre. Aún no sabía exactamente cómo lo haría, pero sabía que lo haría, porque algunas cosas, estaba empezando a darse cuenta, importaban más que los números en los reportes. Algunas cosas exigían un tipo de valentía diferente a la que estaba acostumbrado. Durante años, Ricardo se había protegido a través del distanciamiento. No se acercaba demasiado a nadie, no se permitía sentir demasiado por nadie. Había aprendido que los sentimientos complicaban las decisiones, que la compasión podía confundirse con debilidad, que en el mundo de los negocios, quien duda por razones emocionales acaba perdiendo. Construyó muros tan altos a su alrededor que a veces olvidaba que había un lado de afuera. Pero Mariana, sin saberlo, había mostrado una grieta en esos muros, y a través de esa grieta algo había entrado, algo que no sentía desde hacía tanto tiempo que apenas reconocía qué era. Era empatía, era la percepción dolorosa de que el sufrimiento ajeno importaba, que algunas batallas no deben librarse en soledad, que tener poder también significa tener la responsabilidad de usarlo para algo más que acumular más poder. Mariana no había pedido nada, ni siquiera sabía quién era él, pero quizás era exactamente por eso que sentía esa necesidad de ayudar, porque no era una transacción, no había expectativa de retorno, no había nada más que la oportunidad de hacer lo correcto por el simple hecho de ser lo correcto. Tomó el celular y le llamó a Carmen de nuevo. «Necesito que organices algunas cosas para mí», dijo él, y había una determinación en su voz que no existía unas horas antes. «Vamos a ayudar a esta mujer, pero tiene que hacerse de la manera correcta. No quiero humillarla, no quiero que parezca caridad. Tiene que preservar su dignidad». Del otro lado, Carmen se quedó en silencio por un momento. Luego, con la voz un poco entrecortada, respondió:
Sí, señor Torres, me encargaré de todo. Ricardo colgó y volvió a mirar la ciudad. Allá abajo, en algún lugar entre esos millones de luces, Mariana probablemente estaba volviendo a casa después de otro día de trabajo, cargando sola un peso que nadie debería cargar. Quizás estaba visitando a su hijo en el hospital, sentada al lado de su cama, sosteniendo su manita mientras le prometía que todo estaría bien, incluso sin saber cómo cumpliría esa promesa. Pero no por mucho tiempo. Ricardo había tomado su decisión. Ahora era cuestión de ejecutarla de la manera correcta. Pensó en su propia madre, que había fallecido algunos años atrás. Ella solía decir que el éxito de un hombre no se medía por lo que acumulaba, sino por lo que devolvía. Ricardo siempre pensó que eso era demasiado romántico, demasiado idealista para el mundo real. Pero quizás ella tenía razón. Quizás la verdadera prueba de carácter no es lo que haces cuando todos te están viendo, sino lo que haces cuando solo tú y tu conciencia saben la verdad. Lo que aún no sabía era que esa decisión no salvaría solo una vida. Salvaría 3, incluida la suya. La madrugada de la Ciudad de México tenía un silencio peculiar, ese momento entre la noche que nunca duerme por completo y el día que aún no nace, cuando hasta una metrópoli de millones se permite un respiro. Ricardo llevaba horas despierto, sentado en el sillón junto a la ventana de la habitación del hotel, mirando la ciudad ganar vida gradualmente, mientras el sol aún insistía en esconderse detrás de los edificios. Carmen le había enviado un correo durante la madrugada con un plan detallado. Ricardo abrió el documento en su tablet y leyó con atención cada palabra. Ella había hecho el trabajo con la precisión que él esperaba, pero también con una sensibilidad que lo sorprendió. No era solo un plan de negocios, era un plan de rescate, elaborado con cuidado para preservar la dignidad de Mariana mientras le proporcionaba la ayuda que necesitaba desesperadamente. El Fondo de Emergencia para Empleados existía formalmente en el hotel desde hacía 5 años, creado por sugerencia del Departamento de Recursos Humanos como una forma de lidiar con crisis personales que pudieran afectar el desempeño profesional. Ricardo lo había aprobado, pero nunca había prestado mucha atención a los detalles de su operación. Ahora se daba cuenta de que ese fondo podría ser la solución perfecta. No sería la caridad de un empresario rico para una empleada pobre. Sería un beneficio institucional, algo que ella merecería por su desempeño ejemplar. Pero Carmen había ido más allá. Proponía que Mariana fuera evaluada formalmente por su trabajo en las últimas semanas, recibiendo un reconocimiento oficial por su dedicación y competencia. Esto crearía una justificación profesional sólida para el uso del fondo de emergencia en su caso. No sería un favor, sería una inversión en talento comprobado. Ricardo sonrió al leer. Carmen lo conocía demasiado bien. Sabía que él necesitaba una estructura lógica, una narrativa que tuviera sentido en el mundo de los negocios que habitaba. Pero también sabía que por debajo de la necesidad de lógica había algo más humano sucediendo. Ella había creado el puente perfecto entre los dos mundos. A las 7 de la mañana le llamó. «Leí el plan», dijo él, sin preámbulos. «Está perfecto. Empezamos hoy. Quiero que coordines las evaluaciones de desempeño de Mariana con la gerencia del área infantil. Necesito documentación sólida que demuestre que es excelente en lo que hace. Y quiero una reunión con ella programada para mañana a las 11 de la mañana en la sala de juntas del piso 18. Carmen dudó del otro lado. «Señor Torres, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» Ricardo se tensó. Carmen rara vez hacía preguntas personales. «Adelante». «¿Está usted bien? Quiero decir, esta situación con Mariana parece haberlo afectado de una forma que no veía en años. Estoy preocupada. Pero también, si me permite decirlo, estoy feliz de ver esto». Ricardo se quedó en silencio por un momento. No sabía cómo responder, porque no estaba seguro de la respuesta. ¿Estaba bien? Probablemente no. ¿Estaba diferente? Definitivamente. ¿Mejor o peor? Aún no lo sabía. «Yo tampoco lo sé, Carmen», admitió finalmente. «Pero necesito hacer esto, no por ella o no solo por ella,
Por mí también. Tiene sentido. Tiene todo el sentido, respondió ella, y había algo maternal en su voz. Me encargaré de todo. Y, señor Torres, estoy orgullosa de usted. Ricardo colgó con un nudo en la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había dicho eso? ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo que mereciera orgullo, más allá de las ganancias en el balance financiero? Pasó el resto de la mañana observando el funcionamiento del hotel, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en cómo revelarle su identidad a Mariana sin asustarla, sin que se sintiera manipulada o en deuda. Pensaba en cómo explicarle que había puesto a prueba su honestidad, que había invadido su privacidad al escucharla llorar, que sabía de su tragedia silenciosa. Alrededor de las 10, decidió ir al área infantil. No tenía un plan específico, solo quería verla, confirmar que todo aquello era real, y no alguna proyección de su propia carencia emocional, transformando a una empleada común en algo que no era. Mariana estaba ahí, como siempre. Hoy cuidaba a 2 hermanos, un niño de 4 años y una niña de 6. Los padres debían estar en algún evento de negocios, aprovechando los servicios del hotel. El niño quería jugar a las escondidas, la niña quería dibujar. Mariana se dividía entre los dos con una paciencia infinita, corriendo detrás de uno, luego sentándose al lado de la otra para elogiar su dibujo. Ricardo observó de lejos por unos minutos. Había una belleza silenciosa en esa escena. Mariana no solo estaba haciendo su trabajo, estaba realmente presente, genuinamente interesada en esos niños, genuinamente comprometida en hacerlos felices y sentirse seguros. ¿Cuántas personas hacen su trabajo con ese nivel de dedicación cuando nadie importante está mirando? Fue entonces cuando lo notó. Mariana miraba constantemente el reloj, no de forma obvia, pero sus ojos buscaban la hora cada pocos minutos. Había una tensión en sus hombros, una rigidez en su postura que no estaba ahí los otros días. Algo andaba mal, más mal de lo que ya estaba. Ricardo sintió una opresión en el pecho. Salió discretamente y le llamó a Carmen. «Averigua, ¿qué está pasando?», le pidió. «El estado del niño ahora». Carmen no cuestionó. «Llamaré al hospital e intentaré conseguir información». 15 minutos después, le devolvió la llamada. Su voz era grave. «El cuadro de Gabriel se agravó durante la noche», dijo. Mariana recibió una llamada del hospital a las 6 de la mañana. Los médicos dijeron que la cirugía ya no puede esperar. Están tratando de estabilizarlo, pero es urgente, muy urgente. Ricardo cerró los ojos. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Días. Quizás una semana si hay suerte. Quizás menos». «Cambia los planes», ordenó él. «No podemos esperar hasta mañana. Necesito hablar con ella hoy. Ahora». «Señor Torres está trabajando. No podemos simplemente sacarla del trabajo sin una justificación. Entonces, invéntate una. Di que la gerencia necesita hablar con ella sobre una evaluación de emergencia, cualquier cosa. Pero tiene que ser ahora, Carmen. El niño no tiene tiempo». Hubo una pausa. «Está bien. Lo arreglaré». «¿En media hora?» «Media hora», confirmó Ricardo. Volvió a su habitación. Se cambió de ropa. No como Carlos Méndez, el huésped común, sino como Ricardo Torres, el propietario. Se puso su mejor traje, el reloj suizo, los zapatos italianos. Se peinó hacia atrás, se afeitó. Se miró en el espejo y vio al empresario que el mundo conocía. Pero debajo de la ropa cara y la postura segura, había un hombre asustado por lo que estaba a punto de hacer. La sala de juntas del piso 18 era pequeña, pero elegante, toda de cristal templado con vista a la ciudad. Ricardo llegó primero, pidió café, luego cambió de idea y pidió agua. Le sudaban las manos. ¿Cuándo fue la última vez que se puso nervioso antes de una reunión? Mariana llegó exactamente a las 11:30, acompañada por Paola, la gerente del área infantil. Parecía confundida, aprensiva. Llevaba su impecable uniforme azul marino, pero había ojeras profundas bajo sus ojos que el maquillaje no podía ocultar. Ricardo se dio cuenta de que probablemente no había dormido. Paola
Hizo las presentaciones formalmente, sin saber que no eran necesarias. Mariana, este es el señor Ricardo Torres, propietario del Grand Essence. Señor Torres, esta es Mariana Sánchez, nuestra profesional más reciente en el área infantil. Mariana extendió la mano automáticamente, pero Ricardo vio el momento exacto en que lo reconoció. Sus ojos se abrieron ligeramente, el color huyó de su rostro. Miró de Ricardo a Paola y de vuelta, a Ricardo tratando de procesar lo que aquello significaba. «Gracias, Paola», dijo Ricardo con calma. «Necesito hablar con Mariana en privado. Son asuntos confidenciales relacionados con un programa especial de la empresa». Paola asintió y salió, cerrando la puerta tras de sí. Ricardo y Mariana se quedaron solos en la sala acristalada, con toda la Ciudad de México extendiéndose a su alrededor, ajena al drama silencioso que ocurría ahí dentro. «Por favor, siéntate», dijo Ricardo, indicando una silla. Mariana permaneció de pie, con las manos apretadas una contra la otra frente a su cuerpo. Su voz salió baja, temblorosa. «Usted era el huésped, el señor Carlos Méndez. Era usted». «Era yo», confirmó Ricardo. «Por favor, siéntate. Te prometo que todo tendrá sentido». Se sentó lentamente, como si el movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Ricardo podía ver que estaba tratando de entender, tratando de descubrir qué había hecho mal, si estaba a punto de ser despedida, si la prueba había sido una trampa que no vio. «Mariana», comenzó él, eligiendo cada palabra con cuidado. «Me hospedé en el hotel de incógnito porque necesitaba ver cómo funcionan las cosas cuando el dueño no está cerca. No fue nada personal contra ti, ni contra ningún empleado en específico, pero sucedió algo que no esperaba». Ella lo miró con esos ojos cafés que cargaban el peso del mundo. No dijo nada. «Te vi trabajar», continuó Ricardo. «Vi tu dedicación, tu honestidad, tu carácter, y luego escuché una conversación que no debería haber escuchado, una llamada del hospital, sobre tu hijo». La expresión de Mariana cambió instantáneamente. La confusión dio paso al pánico, y luego a la vergüenza. Se puso pálida. Comenzó a hablar rápidamente. «Señor Torres, lo siento mucho. Nunca he dejado que mi situación personal interfiera con el trabajo. Se lo juro. Los niños siempre han tenido toda mi atención. Yo nunca faltaría a mi deber por problemas personales. Por favor, no me despida. Necesito este empleo. Mi hijo lo necesita. Por favor». «Mariana», la interrumpió él suavemente, «no vas a ser despedida. Todo lo contrario». Ella se detuvo, confundida de nuevo. «¿Cómo que todo lo contrario?» Ricardo respiró hondo. Era ahora. «Sé lo de Gabriel. Sé que está enfermo, que necesita una cirugía urgente que no puedes pagar. Sé que te estás matando trabajando para juntar un dinero que nunca será suficiente a tiempo. Y sé que incluso con todo eso, incluso con tu mundo desmoronándose, mantuviste tu integridad absoluta. Podrías haber tomado ese dinero que dejé en la habitación. Nadie lo sabría. Yo probablemente ni me daría cuenta. Pero no lo tomaste, porque no es quien eres». Mariana estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras apretaba las manos con fuerza. «No entiendo», susurró. «¿Qué quiere de mí?» «Nada», respondió Ricardo, y se dio cuenta de que era verdad. «No quiero nada de ti. Quiero darte algo. El hotel tiene un fondo de emergencia para empleados en situaciones críticas. Después de revisar tu desempeño en las últimas semanas, que ha sido excepcional, la gerencia ha decidido aprobar el uso de ese fondo para cubrir íntegramente el costo de la cirugía de Gabriel». El silencio que siguió fue absoluto. Mariana lo miraba como si hubiera hablado en otro idioma, como si las palabras no tuvieran sentido juntas de esa manera. «No puedo aceptar eso», dijo finalmente con la voz quebrada. «Es mucho, es demasiado. No lo merezco. Llevo trabajando aquí 3 semanas. ¿Cómo puede ser por desempeño? Esto es caridad y no puedo aceptar caridad». «No es caridad», replicó Ricardo, inclinándose hacia adelante. «Es reconocimiento.
Eres exactamente el tipo de profesional que queremos en esta empresa. Dedicada, ética, comprometida. Invertir en ti no es un favor, es un buen negocio, y no es gratis. A cambio, después de que Gabriel se recupere, seguirás trabajando aquí. Más que eso, vamos a promoverte a un puesto de liderazgo en el área infantil. Queremos que capacites a otras profesionales, que establezcas estándares de excelencia basados en lo que ya demuestras naturalmente. Mariana negó con la cabeza, todavía incrédula. Pero usted apenas me conoce. ¿Cómo puede confiar en mí así? ¿Cómo puede saber que no voy a tomar el dinero y desaparecer? Ricardo sonrió por primera vez, porque vi quién eres cuando pensabas que nadie te estaba viendo. Te vi desmoronarte y luego recomponerte. Te vi preservar tu dignidad cuando sería tan fácil perderla. Confío en ti, porque ya has demostrado quién eres. Las lágrimas de Mariana no paraban de caer. Se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban con sollozos que había contenido por demasiado tiempo. Toda la presión, toda la desesperación, todo el miedo que había cargado sola finalmente encontraban una salida. Ricardo esperó. La dejó llorar, no intentó consolarla ni apresurarla. Había algo sagrado en ese llanto, algo que necesitaba suceder. Después de unos minutos, Mariana se recompuso un poco. Se secó el rostro con el dorso de las manos. «¿Por qué?», preguntó ella, mirándolo directamente. «¿Por qué está haciendo esto? La gente como usted no hace esto. No sin querer algo a cambio». La pregunta golpeó a Ricardo de lleno. Era justa. En el mundo en que él vivía, nadie daba nada gratis. Todo era una transacción, todo tenía un precio, todo estaba calculado. Pero, ¿cómo explicar que a veces una puerta entreabierta y una llamada desesperada pueden cambiarlo todo? ¿Cómo explicar que a veces necesitas salvar a alguien para darte cuenta de que también necesitas ser salvado? Porque pasé la vida construyendo un imperio, pero me olvidé de construir un alma, respondió él, y la honestidad brutal de sus propias palabras lo sorprendió. Porque vi en ti algo que perdí en mí, porque tu hijo merece una oportunidad y tú mereces no tener que elegir entre tu trabajo y su vida. Y porque, francamente, necesito creer que todavía existe la bondad en el mundo, y tú me demostraste que existe. Mariana lo observó por un largo momento. Algo estaba cambiando en su rostro. La desconfianza daba paso a una esperanza cautelosa, frágil pero real. «¿Cuándo?», preguntó ella, y su voz era casi un susurro. «¿Cuándo podemos hacer la cirugía?». Ricardo tomó su celular y le mostró una serie de correos que Carmen había organizado mientras hablaban. «Ya estoy en contacto con los mejores especialistas de la Ciudad de México. El doctor Fernando Almada, del Hospital Ángeles, es considerado uno de los mejores cirujanos pediátricos del país. Ya revisó el caso de Gabriel esta mañana. Podemos programar la cirugía para pasado mañana, si estás de acuerdo». Mariana leyó los correos. Sus manos temblaban, tanto que apenas podía sostener el teléfono. «Pasado mañana», repitió como probando si las palabras eran reales. «Gabriel puede ser operado pasado mañana». «Puede», confirmó Ricardo. «Y todo va a salir bien. Será un procedimiento largo y delicado, pero el doctor Almada es el mejor. Gabriel tiene todas las posibilidades». «¿Y si no sale bien?», preguntó ella, y había tanto miedo en esa pregunta que Ricardo sintió un dolor físico en el pecho. «¿Y si lo pierdo?». «No lo vas a perder», dijo Ricardo con una convicción que ni él sabía de dónde venía. «No lo permitiré. Haremos todo, absolutamente, todo lo que esté a nuestro alcance. Y va a salir bien porque tiene que salir bien». Mariana cerró los ojos, respiró hondo varias veces. Cuando los abrió de nuevo, había determinación ahí junto al miedo. «Está bien», dijo. «Está bien, hagámoslo. Por Gabriel. Por favor, dígame que no estoy soñando. Por favor, dígame que esto es real». «Es real», le aseguró Ricardo. «Tan real como es posible. Solo necesitas decir que sí y dejar que yo me encargue del resto». Ella asintió, todavía llorando, pero ahora eran lágrimas diferentes. No de desesperación, sino de alivio, de esperanza, de una gratitud tan profunda que las palabras no podían expresar. «Sí»,
dijo. Sí. Gracias. Gracias. No sé cómo voy a pagarle esto. No sé cómo voy a agradecerle lo suficiente. Pero voy a trabajar. Voy a dedicarme. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para merecer esto. Ya lo mereces, dijo Ricardo simplemente. Ahora ve a casa, descansa un poco, quédate con tu hijo. Te enviaré todos los detalles por correo. La cirugía será el jueves a las 7 de la mañana. Estaré ahí. Mariana se levantó todavía un poco temblorosa. Fue hacia la puerta, luego se detuvo y se giró. «Señor Torres», dijo, y su voz era más firme ahora, «usted salvó la vida de mi hijo. Pero más que eso, usted me devolvió la esperanza. No lo voy a olvidar. Nunca». Ricardo no pudo responder. Solo asintió. Mariana salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Él se quedó solo en la sala acristalada, mirando la ciudad allá abajo, que continuaba indiferente a las pequeñas revoluciones que ocurrían en los corazones individuales. Tomó el celular y le llamó a Carmen. «Está hecho», dijo. «La cirugía será el jueves. Necesito que organices todo. La mejor habitación disponible, equipo completo, todo lo que sea necesario». «Ya lo estoy organizando», respondió ella. «¿Señor Torres?» Hizo lo correcto. Él colgó y siguió mirando la ciudad. Hizo lo correcto. ¿Lo hizo? ¿O había hecho algo terriblemente egoísta, metiéndose en la vida de Mariana y Gabriel de una forma que lo cambiaría todo para siempre? ¿Había pensado en las consecuencias? ¿En el hecho de que, si algo salía mal, sería su culpa también? Pero entonces pensó en el rostro de Mariana cuando se dio cuenta de que había esperanza. Pensó en las lágrimas de alivio, en la posibilidad de un futuro que, unos minutos antes, no existía, y pensó que aunque hubiera egoísmo en sus motivaciones, aunque hubiera miedo e incertidumbre en el camino, algunas cosas simplemente tenían que hacerse, porque la alternativa, ver pasivamente mientras un niño perdía la oportunidad de vivir porque su madre no tenía dinero, era inaceptable. Era una crueldad que ya no estaba dispuesto a tolerar. Ricardo pasó el resto del día organizando detalles. Llamó personalmente al doctor Almada, confirmó los procedimientos, revisó cada paso del plan quirúrgico, habló con la administración del hospital, se aseguró de que todo se hiciera con la máxima atención y cuidado. Repasó los costos con Carmen, firmó autorizaciones, movió el dinero necesario. Cuando la noche cayó de nuevo sobre la Ciudad de México, estaba exhausto, pero también, de alguna forma extraña, más vivo de lo que se había sentido en años. Había algo energizante en hacer algo que importaba de verdad, algo más allá de aumentar ganancias o expandir negocios. Había un propósito que no sabía que le faltaba. Pensó en llamar a Mariana, verificar si todo estaba bien, pero decidió que no. Ella necesitaba tiempo con su hijo. Necesitaba procesar todo lo que había sucedido. El jueves llegaría demasiado rápido. Esa noche, Ricardo durmió por primera vez en semanas sin despertarse a mitad de la madrugada. Ya no había esa inquietud indefinida, ese sentimiento de que algo andaba mal. Quizás porque finalmente, después de tanto tiempo, algo estaba bien. La mañana del jueves se despertó antes de que sonara la alarma. El cielo estaba despejado, uno de esos días raros en la Ciudad de México, cuando el sol logra atravesar la contaminación e iluminar la ciudad con una claridad casi mágica. Se vistió con cuidado, tomó un café rápido y condujo hasta el Hospital Ángeles. Mariana ya estaba ahí, en 1901, la habitación de Gabriel. Ricardo se detuvo en la puerta, observando por un momento antes de entrar. Ella estaba sentada en el borde de la cama del niño, sosteniendo su manita, hablándole en voz baja. El niño tenía el cabello castaño claro como su madre, ojos grandes y curiosos a pesar de la enfermedad, una sonrisa tímida que iluminó su rostro cuando vio entrar a Ricardo. «Mamá, ¿quién es ese señor?», preguntó Gabriel con la franqueza de los niños. Mariana miró a Ricardo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Este es el señor Ricardo, Gabriel. Él es la razón por la que vas a estar bien». Gabriel estudió a Ricardo con la seriedad de un niño que ya ha pasado demasiado tiempo en hospitales. «¿Usted va a arreglar mi pancita?», preguntó.
No yo directamente, respondió Ricardo acercándose a la cama. Pero un doctor muy bueno lo hará. Y yo voy a estar aquí, junto con tu mamá, esperando a que salgas de la cirugía. ¿Está bien? Gabriel asintió y luego extendió su manita. Gracias, dijo simplemente. Ricardo estrechó esa pequeña mano y sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había confiado en él tan completamente, tan sin reservas? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo la certeza absoluta de que estaba haciendo lo correcto? El equipo médico entró entonces, educado, pero eficiente. Era la hora. Mariana besó la frente de su hijo, le susurró algo que Ricardo no pudo oír, y luego se apartó mientras se llevaban a Gabriel. El niño le dijo adiós con la mano desde la camilla, todavía sonriendo a pesar del miedo que Ricardo sabía que debía estar sintiendo. Cuando la puerta se cerró y Gabriel desapareció de la vista, Mariana finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Ricardo no sabía qué hacer, no era bueno con las demostraciones emocionales, pero le puso la mano en el hombro en un gesto torpe de consuelo. «Va a estar bien», dijo, deseando tener la certeza que su voz intentaba transmitir. «Tiene que estarlo», respondió Mariana con la voz quebrada. «Es todo lo que tengo. Si lo pierdo, no sé cómo voy a seguir». «No lo vas a perder», dijo Ricardo. «Te lo prometo». Era una promesa que no tenía derecho a hacer, una garantía que no podía dar. Pero la dijo de todos modos porque algunas mentiras son necesarias, algunas esperanzas deben sostenerse incluso cuando la lógica dice que son demasiado frágiles para soportar el peso. Fueron a la sala de espera, un espacio impersonal con sillas demasiado cómodas y café malo. Ricardo llamó a Carmen, le dio actualizaciones. Mariana se quedó en silencio mirando fijamente la pared. Pasó 1 hora, luego 2, 3, 4. La cirugía era larga, el doctor Almada lo había advertido, pero cada minuto que pasaba parecía una eternidad. Ricardo intentaba trabajar en su laptop, responder correos, pero su mente no podía concentrarse. Miraba a Mariana de vez en cuando, viendo la tensión crecer en su cuerpo, la forma en que apretaba las manos, cómo respiraba hondo cada pocos segundos, como si intentara mantenerse en calma a pura fuerza de voluntad. Cuando la 5ª hora estaba casi completa, la puerta se abrió. El doctor Almada entró, todavía con el uniforme quirúrgico, el cubrebocas colgando del cuello. Su rostro estaba serio, pero no devastado. Ricardo se levantó, sintiendo el corazón acelerarse. Mariana hizo lo mismo, agarrándose al brazo de una silla para mantenerse en pie. «La cirugía salió bien», dijo el doctor Almada, y esas 4 palabras fueron como oxígeno después de ahogarse. El procedimiento fue largo y delicado, pero logramos corregir las anomalías estructurales. Gabriel está estable. Necesitará tiempo para recuperarse. Será un proceso gradual, pero el pronóstico es bueno. Mariana soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Se cubrió la boca con las manos, sus piernas cediendo. Ricardo la sostuvo antes de que cayera. La ayudó a sentarse de nuevo. Ella lo miró, y en esa mirada había una gratitud tan profunda que dolía. «¿Cuándo puedo verlo?», le preguntó al médico con la voz temblorosa. «Todavía está en recuperación, pero en unas horas podrá verlo en terapia intensiva. Los próximos días serán críticos, pero si todo sigue como está, se recuperará bien». Después de que el médico se fue, Mariana y Ricardo se quedaron solos de nuevo en la sala de espera. Ella lloraba en silencio, pero ahora eran lágrimas de alivio, de esperanza, de gratitud. Ricardo sintió que sus propios ojos se humedecían, algo que no le sucedía desde hacía tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía. «Va a estar bien», dijo Mariana, más para sí misma que para él. «Mi bebé va a estar bien». «Sí, lo estará», confirmó Ricardo. «Y tú también». Ella lo miró, realmente lo miró, como si lo viera por primera vez más allá de la máscara de empresario exitoso. «¿Quién es usted?», preguntó suavemente. «Quiero decir, sé quién es, pero ¿quién es realmente? ¿Por qué hizo todo esto?». Ricardo no tenía una respuesta fácil para esa pregunta. No era caridad, no era culpa.
No era una estrategia de negocios. Era algo más complicado, más humano. Era la percepción de que estar vivo significaba más que solo existir, que el éxito sin propósito era una prisión dorada, que a veces necesitas salvar a alguien para descubrir que también necesitas ser salvado. Soy alguien que estaba perdido y tú me ayudaste a encontrarme, respondió finalmente. Soy alguien que construyó muros tan altos que olvidó que había un mundo del otro lado, y tú, sin saberlo, me mostraste una grieta en esos muros. Por eso lo hice, no por ti, no solo por ti, por mí también. Mariana sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Entonces creo que nos salvamos mutuamente. Creo que sí, asintió Ricardo. Se quedaron ahí, en la impersonal sala de espera de un hospital en la Ciudad de México, dos extraños que ya no eran extraños, dos vidas que se habían entrelazado de forma inesperada e irreversible. Afuera la ciudad continuaba su rutina indiferente, pero ahí dentro algo había cambiado. Algo se había reparado en dos corazones rotos de formas diferentes. Y cuando finalmente permitieron que Mariana viera a Gabriel, cuando Ricardo se quedó en la puerta observando a madre e hijo reunidos, cuando vio el alivio y el amor en ese abrazo cuidadoso para no lastimar al niño aún frágil por la cirugía, supo que había tomado la decisión correcta. Costara lo que costara, valiera lo que valiera, ese momento por sí solo ya lo pagaba todo. Gabriel abrió los ojos lentamente, vio a su madre, sonrió débilmente. «Hola, mami», susurró. «¿Estoy bien?» «Sí, mi amor», respondió Mariana, llorando y riendo al mismo tiempo. «Estás bien, y vas a estar aún mejor». El niño miró más allá de su madre y vio a Ricardo. «Gracias, señor Ricardo», dijo con esa voz débil pero sincera. Ricardo solo asintió, sin confiar en su propia voz. Salió discretamente, dejando que madre e hijo tuvieran su momento. En el pasillo, se apoyó contra la pared, respiró hondo, sintió que el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente comenzaba a aliviarse. Había salvado una vida, pero en el proceso, quizás había salvado dos, y una de ellas era la suya. Los primeros rayos de sol que entraban por la ventana del cuarto del hospital tenían una calidad diferente. No era solo luz, era promesa. Gabriel había pasado 5 días en terapia intensiva, cada uno de ellos una eternidad de esperanza y miedo entrelazados. Pero esa mañana de martes, cuando Ricardo entró en la habitación por primera vez desde la cirugía, el niño estaba sentado en la cama, comiendo gelatina y hablando animadamente con la enfermera sobre dinosaurios. Mariana estaba a su lado, como siempre. Ricardo había descubierto que prácticamente no salía del hospital, durmiendo en un sillón incómodo junto a la cama de su hijo, negándose a ir a casa incluso cuando las enfermeras insistían. Tenía ojeras profundas y la ropa arrugada, pero sus ojos brillaban de una forma que él no había visto antes. Era alivio mezclado con una felicidad tan profunda que parecía irradiar de ella. «Señor Ricardo», gritó Gabriel al verlo, y la emoción en su voz hizo que el corazón de Ricardo se encogiera. «Ven a ver, hoy pude comer solo. La tía enfermera dice que estoy muy fuerte». Ricardo se acercó a la cama sintiéndose torpe pero genuinamente feliz. «Eso es genial, Gabriel. Eres un campeón». El niño sonrió. Esa sonrisa amplia que tienen los niños cuando están genuinamente felices, sin filtros ni reservas. «Mi mamá dijo que cuando me mejore, me llevarás a conocer el hotel, ¿es verdad?» Ricardo miró a Mariana, que sonrió tímidamente. «Él preguntó», explicó ella. «Dijo que quería ver dónde trabajo. Espero que no te importe que lo haya mencionado». «Claro que es verdad», respondió Ricardo volviéndose hacia Gabriel. «Cuando estés completamente bien, te daré un tour completo. Hay una alberca en la azotea, hay un salón de pintus y juegos, hasta hay un cine privado. Te va a encantar». Gabriel aplaudió, luego hizo una mueca de dolor y se llevó la mano a la pancita. Mariana se tensó de inmediato, pero el niño le sonrió para tranquilizarla. «Está todo bien, mamá. Solo olvidé que todavía no puedo saltar». «Con cuidado, mi amor», dijo Mariana, acomodando la almohada detrás de él. «Todavía te estás recuperando».
Ricardo se quedó ahí por media hora más, hablando de dinosaurios, del hotel, de cosas simples de las que no hablaba desde hacía décadas. Había algo sanador en esa simplicidad, en la forma en que Gabriel veía el mundo, con una inocencia que la enfermedad no había logrado destruir. Cuando finalmente se despidió y salió, se sentía más ligero que cuando entró. En el pasillo, encontró al doctor Almada revisando expedientes. Ricardo lo abordó con la ansiedad de quien necesita confirmación, incluso cuando las señales son buenas. «Doctor, ¿cuál es el pronóstico real de Gabriel?» El médico sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Señor Torres, puedo decirle con confianza que el niño se recuperará por completo. La cirugía fue un éxito absoluto. Claro que necesitará seguimiento por un tiempo, medicamentos, ajustes en la dieta, pero la expectativa es de una vida normal. Tuvo mucha suerte». «No fue suerte», respondió Ricardo. «Fue usted, y una madre que nunca se rindió, y un extraño que decidió ayudar», añadió el doctor Almada, mirando a Ricardo de forma penetrante. «Sé quién es usted, señor Torres, todo el mundo lo sabe, y también sé que lo que hizo por esa familia va más allá de cualquier obligación empresarial o social. Esto fue humanidad pura. Necesitamos más de eso en el mundo». Ricardo asintió, avergonzado, y se fue. No estaba acostumbrado a elogios que no fueran sobre sus negocios, sobre su éxito financiero. No sabía cómo procesar el reconocimiento por simplemente haber hecho lo correcto. En los días siguientes, Ricardo se encontró visitando el hospital con más frecuencia de la que había planeado. Se decía a sí mismo que era para seguir el progreso de la inversión, para asegurarse de que todo se estaba haciendo correctamente. Pero sabía que era mentira. Iba porque le gustaba. Le gustaba ver a Gabriel mejorar cada día, le gustaba conversar con Mariana sobre cosas triviales, le gustaba sentirse parte de algo que no era trabajo ni estrategia. Una semana después de la cirugía, Gabriel fue dado de alta. Ricardo organizó todo para que Mariana no tuviera que preocuparse por nada. Transporte privado hasta un departamento que él le había alquilado, más cerca del hotel y mucho mejor que el lugar donde vivía antes. También le proporcionó los medicamentos necesarios, agendó las consultas de seguimiento, se aseguró de que todo estuviera en orden. Mariana intentó protestar, decir que era demasiado, que no merecía tanto, pero Ricardo fue firme. Era parte del paquete, explicó. Los empleados en puestos de liderazgo necesitaban condiciones adecuadas para desempeñar bien sus funciones. Y sí, estaba promovida oficialmente. Cuando estuviera lista para volver, asumiría como coordinadora del área infantil. En el nuevo departamento, Gabriel estaba maravillado. Era solo un sencillo departamento de 2 recámaras, pero para él era un palacio. Tenía un balcón con vista a la ciudad, piso de madera, cocina equipada. El niño corrió de habitación en habitación, explorando cada rincón a pesar de las instrucciones de su madre de que se lo tomara con calma. «¿Este es mi cuarto?», preguntó, mirando una de las recámaras que Ricardo había mandado amueblar con una cama, un escritorio y un librero lleno de libros infantiles. «Es tuyo», confirmó Mariana, con los ojos llenos de lágrimas de nuevo. Ricardo se quedó solo unos minutos. No quería invadir su momento. Pero antes de irse, Gabriel lo abrazó. Fue un abrazo rápido, torpe porque el niño todavía se estaba recuperando, pero fue real. Y Ricardo, que no recordaba la última vez que alguien lo había abrazado así, sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. «Gracias por todo», susurró Gabriel. «Eres mi héroe». Ricardo no pudo responder. Solo le alborotó el pelo al niño y salió rápidamente, antes de que alguien viera las lágrimas que insistían en formarse. Las semanas siguientes fueron de adaptación y descubrimiento. Mariana se quedó en casa, cuidando de Gabriel durante el periodo de recuperación inicial, siguiendo cada pequeño progreso con alegría y gratitud. Ricardo le enviaba actualizaciones diarias sobre el hotel, informes detallados del área infantil, manteniéndola informada pero sin presionarla para que volviera. Él mismo pasaba más tiempo en el Grand Essence,
pero ahora no como un investigador disfrazado, sino como un propietario visible, presente, atento a los detalles que antes ignoraba. Y cuanto más tiempo pasaba ahí, más veía cosas que necesitaban cambiar. Las pequeñas deshonestidades que había presenciado como Carlos Méndez no eran fallas individuales, se daba cuenta ahora. Eran síntomas de una cultura organizacional que él mismo había creado. Una cultura que valoraba los resultados por encima de las personas, que medía el éxito solo en ganancias, que trataba a los empleados como recursos reemplazables, en lugar de seres humanos con vidas complejas y desafíos reales. Ricardo comenzó a implementar cambios profundos. Amplió el fondo de emergencia, creó programas de apoyo psicológico, estableció canales de comunicación más directos entre los empleados y la administración. Instituyó una política de flexibilidad para los padres que necesitaran cuidar de hijos enfermos. Aumentó los salarios base, mejoró las prestaciones, creó un ambiente donde las personas se sintieran valoradas no solo por lo que producían, sino por quiénes eran. No eran cambios revolucionarios, pero eran sinceros, y los empleados lo notaron. La atmósfera en el hotel comenzó a cambiar sutilmente. La gente sonreía más, trabajaba con más ganas, trataba a los huéspedes con más autenticidad. La tasa de rotación de personal se desplomó. Las reseñas del hotel mejoraron, y paradójicamente, las ganancias aumentaron. Ricardo estaba descubriendo que tratar a las personas con humanidad no solo era ético, sino que también era bueno para los negocios. Carmen observaba todo con una aprobación silenciosa. Un día, durante una reunión sobre los nuevos programas, hizo un comentario que se le quedó grabado a Ricardo. «Sabe, señor Torres, en 15 años trabajando con usted, esta es la primera vez que lo veo realmente feliz. No exitoso, eso siempre lo ha sido, pero feliz. Es diferente». Ricardo no respondió, pero sabía que ella tenía razón. Había una ligereza en sus días ahora, un propósito que iba más allá de los números en los balances. Se despertaba por la mañana, no pensando solo en ganancias y expansión, sino en cómo podría mejorar el ambiente de trabajo, cómo podría ayudar, cómo podría ser más humano. Después de un mes, Mariana volvió al trabajo. No de inmediato a su antiguo ritmo, sino gradualmente, unas pocas horas al día, mientras Gabriel continuaba recuperándose en casa con una cuidadora que Ricardo había contratado. Cuando entró en el hotel por primera vez como coordinadora, Ricardo organizó una pequeña ceremonia de bienvenida. El equipo del área infantil estaba reunido, junto con algunos gerentes de otros departamentos. Ricardo dio un discurso corto pero sentido, hablando sobre la excelencia profesional, sobre la ética, sobre cómo Mariana representaba los valores que él quería ver en toda la organización. No mencionó los detalles de su historia personal, respetando su privacidad, pero dejó claro que ella merecía ese puesto por su competencia, no por favoritismo. Mariana estaba nerviosa, Ricardo podía verlo, pero cuando comenzó a hablar, agradeciendo la oportunidad y comprometiéndose a hacer el mejor trabajo posible, había una confianza en ella que no estaba ahí antes. No era solo gratitud, era la certeza de que era capaz, de que merecía estar ahí, de que tenía valor más allá de sus circunstancias. En los meses siguientes, Mariana demostró estar a la altura de la promoción. Implementó nuevos protocolos de seguridad, creó programas de capacitación, mejoró la comunicación con los padres. El área infantil, que ya era buena, se volvió excepcional. Otros hoteles de la cadena comenzaron a pedir replicar sus métodos. Y Mariana hacía todo esto con una humildad y dedicación que inspiraban a todos a su alrededor. Pero lo que sorprendió a Ricardo fue cómo ella también lo cambió a él. Mariana tenía una forma de ver las cosas que él había perdido a lo largo de los años. Cuando surgía un problema, pensaba primero en las personas involucradas y luego en los procedimientos. Cuando un empleado fallaba, investigaba los motivos antes de castigar. Cuando alguien se destacaba, lo reconocía públicamente. Ricardo comenzó a adoptar algunos de estos métodos en su propia gestión.
En las reuniones de la junta directiva, empezó a preguntar no solo por los números, sino por el bienestar de los equipos. Cuando visitaba otros hoteles de la cadena, conversaba con empleados de todos los niveles, no solo con los gerentes. Escuchaba quejas, sugerencias, historias personales, y descubría que cuanto más escuchaba, más entendía, y cuanto más entendía, mejor administrador se volvía. Gabriel también se recuperaba maravillosamente. Su cabello había vuelto a crecer, el color había regresado a su rostro, la energía de un niño sano estaba de vuelta. Ricardo cumplió su promesa y llevó al niño a conocer el hotel un sábado por la mañana, cuando el movimiento era más tranquilo. Se suponía que sería un tour rápido, quizás de 1 hora, pero Gabriel tenía tantas preguntas, tanta curiosidad genuina sobre todo, que terminó durando toda la mañana. Ricardo lo llevó a ver la cocina, donde los chefs quedaron encantados con el niño, y lo dejaron ayudar a decorar un pastel. Le mostró la alberca de la azotea, el salón de juegos, el cine privado donde vieron una película de animación solo para ellos dos. Mariana los acompañaba, observando la interacción entre su hijo y ese hombre que se había vuelto tan importante en sus vidas. Había algo conmovedor en ver a Ricardo, el empresario implacable, explicando pacientemente a un niño de 7 años cómo funcionaba el sistema de aire acondicionado del hotel. Al final del día, cuando ya se iban, Gabriel se detuvo y miró a Ricardo con esa seriedad que a veces tienen los niños. «Señor Ricardo, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, Gabriel. Puedes preguntarlo que sea». «¿Tú tienes hijos?» La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. «No», respondió después de una pausa. «Nunca tuve hijos». «¿Por qué?» Ricardo miró a Mariana, que parecía tan curiosa como su hijo por la respuesta. «Creo que pasé la vida tan enfocado en trabajar que me olvidé de construir una familia», respondió honestamente. «Y ahora que me doy cuenta, ya parece demasiado tarde». Gabriel pensó por un momento y luego dijo con la lógica simple de los niños: «Pero ahora nos tienes a mí y a mi mamá. Eso no es como una familia». Ricardo sintió que algo se le apretaba en el pecho. Miró a Mariana, vio las lágrimas formándose en sus ojos. «Sí, Gabriel», respondió, con la voz también entrecortada. «Creo que sí lo es». El niño sonrió, satisfecho, y tomó la mano de Ricardo en una de las suyas y la mano de su madre en la otra. «Entonces todo está bien. Ahora tienes una familia». Esas palabras resonaron en la mente de Ricardo en los días siguientes. Una familia. Había construido un imperio, pero nunca había construido una familia. Y ahora, sin planearlo, sin esperarlo, había encontrado una. No de sangre, sino de elección. Y quizás pensó, esa era la forma más verdadera de familia. Los meses se convirtieron en estaciones. El invierno de la Ciudad de México dio paso a la primavera, y Gabriel volvió a la escuela, esta vez a una buena escuela privada que Ricardo insistió en pagar como parte del paquete de beneficios de Mariana. El niño floreció, haciendo amigos, sacando buenas notas, viviendo la vida que casi había perdido. Ricardo comenzó a cenar regularmente con Mariana y Gabriel. Inicialmente eran cenas formales, casi profesionales, donde se sentía fuera de lugar y torpe, pero poco a poco se fueron volviendo más naturales. Aprendió a relajarse, a reírse de los chistes tontos de Gabriel, a ayudar a Mariana en la cocina, a simplemente estar presente sin pensar en negocios o estrategias. Una noche de sábado, unos meses después de la cirugía, los tres estaban en el departamento de Mariana viendo una película, cuando Gabriel se quedó dormido en el sofá, con la cabeza apoyada en el hombro de Ricardo. Mariana sonrió al ver la escena. «Confía en ti completamente», dijo suavemente. «Nunca lo había visto tan a gusto con alguien que no fuera yo». Ricardo miró al niño dormido, el rostro tranquilo, la respiración regular. Sintió un amor tan profundo que dolía. ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido algo así? ¿Cuándo había sido la última vez que se había permitido amar a alguien sin miedo, sin cálculo, sin protección? «Yo también confío en ti», continuó Mariana, y había algo diferente en su voz ahora.
no solo como mi jefe o como la persona que salvó a mi hijo. Confío en ti como persona, como amigo, como familia. Ricardo la miró, realmente la miró. Mariana no era solo la empleada dedicada a la que había decidido ayudar, era una mujer fuerte, inteligente, compasiva, que había enfrentado adversidades que habrían destruido a personas menos resistentes y había emergido aún con la capacidad de amar, de confiar, de ser amable. «Mariana», comenzó él, y su voz salió vacilante de una forma que no era característica en él. «Necesito decirte algo que he estado sintiendo pero no sabía cómo expresar». Ella lo miró, atenta. «Cuando te conocí, cuando vi quién eras realmente, algo cambió en mí», continuó Ricardo. «No fue instantáneo, no fue como en las películas, fue gradual, pero fue real. Me mostraste que me había convertido en alguien que no quería ser, alguien duro, frío, incapaz de sentir, y me mostraste que todavía había tiempo para cambiar». Mariana permaneció en silencio, dejando que él encontrara las palabras. «Pero más que eso», Ricardo respiró hondo, «me mostraste lo que es realmente importante. No es el dinero, no es el éxito, no es el poder, es esto. Es este momento ahora, con Gabriel dormido en mi hombro, contigo a mi lado, viendo una película tonta en una noche de sábado. Es tener a alguien a quien le importa si estás bien, que se alegra cuando llegas, que te hace querer ser una mejor persona. Es tener una familia». Mariana tenía lágrimas en los ojos ahora. «Ricardo», susurró, «sé que nuestra historia comenzó de forma inusual», continuó él. «Sé que hay diferencias entre nosotros, que las circunstancias son complicadas. Pero también sé que ustedes dos se han convertido en las personas más importantes de mi vida. Y quiero estar presente, no como un benefactor distante, no como un jefe generoso, sino como parte real de esta familia que Gabriel dijo que formamos». Mariana sonrió a través de las lágrimas. «Ya eres parte de esta familia, Ricardo. Lo has sido desde el momento en que decidiste ayudar sin esperar nada a cambio, desde el momento en que te importó». Ricardo sintió que un peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente se soltaba. No se trataba solo de salvar a Gabriel, se dio cuenta. Se trataba de salvarse a sí mismo. Se trataba de permitirse sentir de nuevo, amar de nuevo, ser humano de nuevo. Esa noche, después de que Gabriel se despertó y se fue a la cama, Ricardo se quedó un poco más. Él y Mariana hablaron de todo y de nada, del pasado, del futuro, de sueños y miedos. Había una facilidad entre ellos ahora, una confianza que venía de haber pasado juntos por algo tan intenso y haber sobrevivido no solo intactos, sino transformados. Cuando finalmente se fue, ya era tarde, pero a Ricardo no le importó. Condujo por las calles vacías de la Ciudad de México, sintiéndose más completo de lo que jamás se había sentido. Había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Había encontrado un propósito que iba más allá de las ganancias y las pérdidas. Había encontrado una familia. Los años que siguieron fueron de crecimiento y transformación. El Grand Essence prosperó aún más, no solo financieramente, sino en reputación y cultura organizacional. Se hizo conocido no solo por la calidad de sus servicios, sino por el trato excepcional que daba a sus empleados. Otros empresarios comenzaron a buscar a Ricardo, queriendo saber el secreto de su éxito. Él siempre respondía lo mismo: trata a las personas como personas, no como recursos. Gabriel creció sano y fuerte. Las consultas de seguimiento mostraban que la cirugía había sido un éxito completo. No necesitaría más intervenciones. Podría vivir una vida normal, hacer deportes, soñar con el futuro. Y soñaba. Quería ser arquitecto, decía, para construir edificios, bonitos como el hotel del tío Ricardo. Tío Ricardo. Así fue como Gabriel comenzó a llamarlo naturalmente, sin que nadie lo sugiriera. Y Ricardo, que nunca imaginó que le gustaría que lo llamaran así, descubrió que era el título del que más se enorgullecía. Mariana floreció en su carrera.
Se convirtió en una referencia en la gestión de servicios de hotelería infantil. Fue invitada a dar conferencias, escribió artículos para revistas especializadas, pero nunca perdió la humildad, nunca olvidó de dónde venía, nunca dejó que el éxito cambiara quién era. ¿Y ella y Ricardo? Su relación evolucionó naturalmente, sin prisa, sin presión. Comenzó como gratitud, se transformó en amistad, se profundizó en algo más. No hubo un momento dramático de revelación, fue gradual, orgánico, inevitable. En algún punto, simplemente se dieron cuenta de que no podían imaginar la vida sin el otro. Se casaron en una ceremonia pequeña e íntima, solo con familiares y amigos cercanos, en un jardín florido de la Ciudad de México, durante una mañana de primavera perfecta. Gabriel fue el paje, radiante en el pequeño traje que insistió en elegir solo, llevando los anillos con seriedad y orgullo. Carmen lloró durante toda la ceremonia, feliz de ver al hombre que conocía desde hacía tanto tiempo, encontrar finalmente la paz y el amor que siempre mereció, pero que nunca se permitió buscar. Ricardo nunca volvió a su penthouse vacío e impersonal, ese espacio lujoso pero frío que representaba todo lo que había sido. Se mudó al departamento con Mariana y Gabriel, y juntos transformaron ese espacio en un verdadero hogar, un hogar lleno de vida, de risas, de amor, un hogar al que finalmente pertenecía de verdad. Una noche, años después de ese día que lo cambió todo, Ricardo estaba sentado en el balcón del departamento, mirando las luces de la Ciudad de México. Mariana vino a sentarse a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «En cómo empezó todo», respondió él, con una puerta entreabierta y una llamada desesperada, con una prueba de honestidad que reveló mucho más de lo que esperaba, con la decisión más aterradora y más correcta que he tomado en mi vida. «¿Y te arrepientes?». «De nada», dijo Ricardo, y era la verdad absoluta. «Pasé 50 años construyendo un imperio, pero estaba vacío por dentro. Tú y Gabriel me mostraron lo que realmente importa. Me enseñaron que el éxito sin amor es solo soledad bien financiada. Me dieron una razón para despertarme por la mañana que va más allá de informes y balances». Mariana sonrió. «Tú salvaste nuestra vida, Ricardo. Literalmente salvaste la vida de mi hijo». «Y ustedes salvaron la mía», respondió él, de una forma diferente pero igualmente real. Se quedaron ahí en un silencio cómodo, mirando la ciudad que los había unido. Dentro del departamento, Gabriel dormía tranquilo, soñando con su futuro. Un futuro que casi no existió, pero que ahora se extendía luminoso por delante. Ricardo pensó en todo lo que había sucedido, en todas las coincidencias imposibles que tuvieron que alinearse para que ese momento existiera. Si no hubiera decidido hospedarse en su propio hotel, si Mariana no hubiera sido asignada a ese servicio, si ella no hubiera contestado esa llamada, si él no hubiera decidido ayudar. Pero todas esas cosas sucedieron, y había aprendido que a veces el universo nos pone exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando no sabemos que lo necesitamos. A veces, una puerta entreabierta y un momento de vulnerabilidad compartida pueden cambiarlo todo. A veces, salvar a alguien es la forma de salvarse a uno mismo. Ricardo Torres había construido un imperio, pero fue solo cuando renunció al control absoluto, cuando permitió que las personas entraran en su vida, cuando eligió el amor en lugar del poder, que realmente entendió el significado del éxito. No se trataba del tamaño de la cuenta bancaria o del número de hoteles que poseía. Se trataba de tener a alguien a quien le importa cuando llegas a casa. Se trataba de ser el héroe de un niño no por lo que tienes, sino por quien elegiste ser. Se trataba de encontrar una familia no en la sangre, sino en la elección, en el compromiso, en la presencia diaria. Y esa noche, sentado en el balcón con la mujer que amaba, sabiendo que dentro del departamento dormía el niño que consideraba su hijo, Ricardo Torres finalmente se sintió completo. No porque lo tuviera todo, sino porque tenía lo que realmente importaba. La puerta entreabierta había revelado más que deshonestidad u honestidad.
había revelado una verdad fundamental, que la fuerza de carácter se manifiesta no en lo que hacemos cuando todos nos miran, sino en las elecciones que hacemos cuando pensamos que nadie nos ve. Y que a veces ser testigo de esa fuerza en otra persona puede despertar algo que pensábamos perdido en nosotros mismos. Mariana y Gabriel no solo salvaron sus propias vidas al aceptar ayuda, también salvaron el alma de un hombre que había olvidado que tenía una. Y Ricardo, al elegir ayudar sin esperar nada a cambio, había descubierto que la verdadera ganancia no proviene de las transacciones comerciales, sino de las conexiones humanas. Años después, cuando Gabriel ya era un joven adulto estudiando arquitectura, cuando le preguntaban a Ricardo cuál había sido su mayor logro, nunca mencionaba el imperio hotelero o los premios que había recibido. Siempre hablaba de lo mismo, de una tarde en la que decidió que las personas importaban más que los números, de una cirugía que salvó una vida y transformó tres, de una familia que no fue heredada sino construida con amor y elección, porque al final eso era lo que realmente contaba. No lo que acumulas, sino lo que compartes, no el poder que tienes, sino el bien que haces, no la herencia que dejas en cuentas bancarias, sino las vidas que tocas, los corazones que calientas, el amor que esparces. Y todo comenzó con una puerta entreabierta, una llamada desesperada, y la decisión de que algunas cosas son demasiado importantes para ser ignoradas. Algunas vidas merecen ser salvadas, y a veces, en el proceso de salvar a alguien, descubres que también te estás salvando a ti mismo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ricardo, Mariana y Gabriel haya tocado su corazón. Si te emocionaste con este viaje de transformación, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que la verdadera riqueza está en las conexiones que creamos. ¿Qué momento de esta historia te emocionó más? ¿La prueba de honestidad? ¿La cirugía? ¿El momento en que Gabriel dijo que eran una familia? Compártelo con nosotros en los comentarios. Te esperamos en el próximo episodio, con otra historia que moverá tus emociones y te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida.